Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, hoy, como podéis ver en el título, voy a grabar por tercera vez porque bueno, he tenido algún que otro problema técnico y problema de extensión. La primera vez que grabé este vídeo duraba 1 hora, y me era muy difícil editarlo, así que esta vez voy a intentar ser un poco más breve y concisa. Pues como veis en el título, voy a grabar el vídeo de el esperado top 10 de lecturas. Ya por fin tengo este vídeo aquí. Yo quería, no sé en qué orden voy a subir los vídeos. Yo me imagino que este será uno de los primeros que suba, porque a mí me dio un poquito de toque empezar el canal en octubre, así como te suelto aquí en mitad del año y bueno, no sé, voy a empezarlo ahora en enero porque para mi orden mental y mi paz mental era bastante más cómodo, pero tiene más sentido que este sea como el cierre al año anterior y sea el primero que suba. Bueno, pues como digo, empezamos, que si no me planto otra vez en 1 hora y volvería a ser imposible editarlo. Vale, en realidad lo primero sería comentar un poquito cuántas lecturas he tenido y tal, y han sido 46 lecturas este año. Sé que para muchas personas eran pocas, para otras eran muchas. En mi caso, que venía de muchos años leyendo a un nivel inferior a lo habitual en mí, 46 es bien. El orden ha sido complicado porque no sabía en qué posición ubicarlo, pero yo me imagino que esto es algo que nos pasa a todos. El seleccionar las mejores lecturas no es tan complicado, no es tan complicado como luego darles un orden, ¿no? Porque es difícil, sobre todo cuando es algo tan emocional y tan visceral como lo que te hace sentir un libro, ubicarlo más arriba o más abajo, ¿no? Te parece un poco injusto, pero he hecho lo que he podido. Y en segundo lugar, quería comentar también un par de lecturas que no han entrado en el top como tal, pero que han sido grandes lecturas y que me han sorprendido principalmente. Quería destacar Vinti, la trilogía completa, que me la leí en julio. Fue por las iniciativas de Julio Fantástico y Black History July, pues eso, combinando un poquito las dos iniciativas. Leí esta obra de Nnedi Okorafor, bueno, estas 3 obras de Nnedi Okorafor son novelets porque no son demasiado extensas, de la editorial Crononauta. Me alucinaron, es afrofuturismo, están escritas por una autora negra de origen africano y es eso, ciencia ficción ambientada en África. Súper interesante. Hace poco una compi de Literarian Podcast me preguntó si esto era hop punk y yo le dije que no. Yo, para mi punto de vista, no tiene nada que ver o con lo que yo creo que sería el hop punk, porque de hecho la veo bastante cruel, no sé, y con mucha acción y muy dura en muchos momentos, ¿no? Entonces no lo sería, pero sí que me gusta porque es una ciencia ficción bastante suave que puedes entender en muchos puntos. Es verdad que incluye conceptos que son un poco abstractos, pero la verdad que es muy interesante, es muy rápida de leer. Es verdad que tiene una parte más valle en el segundo libro, pero me pareció muy interesante a nivel de introducirte en la ciencia ficción, pero también a nivel de crítica racial, a nivel de introducirte costumbres de culturas africanas. Bueno, fue muy interesante y tenía que estar mencionada. Y por otro lado también quería mencionar Misery. Y con Misery iba un poco asustada porque sabía un poco algo de la adaptación, pero no la había visto nunca. Y al final, pues fue una lectura que leí en 2 noches, no podía parar. Una trama que, a pesar de ser simplemente con 2 personajes en una habitación, te mantiene atrapada, te mantiene enganchada, necesitas con ansiedad saber qué pasa con los personajes, necesitas por favor que la cosa acabe bien porque te genera mucha empatía con el personaje principal. Annie Wilkes es una villana maravillosa y me encantó. Entonces me sorprendió muchísimo y tenía que estar también en este top porque no esperaba que Misery me gustase tanto. Y ahora vamos ya a lo que es el top 10 propiamente dicho. Al final sé que este vídeo va a volver a durar muchísimo, pero espero que bastante menos que la otra vez. En el puesto número 10 encontramos una novelita, bueno, no es una novela, es un relato corto, muy corto, pero tenía que estar aquí. Sé que no sé si es trampa o no es trampa, pero es una lectura que me llegó mucho, que me dejó con ganas de ahondar en el mundo. Recuerdo que Priscila, mi compi de Literarian Podcast, que se lo ha leído, ha comentado que a ella
fue una historia que se le quedó bien cerrada, que está bien, que es redonda, es una historia que empieza y acaba y no necesita más, no te deja a medias, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo. La historia es en 25 páginas, es una historia que empieza y termina, no te puedes desenganchar en ningún momento, te construye un mundo que tú comprendes, empatizas con la protagonista principal y entiendes todo lo que está pasando, pero sí que me dio la sensación de decir, Dios, este mundo tiene muchísimo potencial para explotar, la autora escribe muy bonito, además ella misma ha ilustrado la portada. Se trata de Amarie T. Fernández, o sea, Amarie de Inlandris. Amarie, creo que sí, ¿no? Siempre tenemos esa duda con cómo se pronuncia. Me parece que escribe bonito, que la historia no le falta una coma y no le sobra nada. Como relato es maravilloso, está muy bien cerrado, te deja con la boca abierta y eso, lo único que le pido es que siga ahondando en este mundo porque creo que tiene mucho potencial y que de aquí pueden salir grandes historias. Entonces, este está en el puesto número 10. En el puesto número 9 tengo por aquí Norte y Sur de Elizabeth Gaskell. Este libro trata sobre la revolución industrial en Inglaterra y la diferencia, la distinción que hay en las costumbres en el sur y en el norte en ese mismo periodo histórico. Todo se ve muy bien reflejado a través de su protagonista principal, de Margaret, porque ella ha vivido en el sur toda su vida y se traslada a vivir al norte, entonces de primera mano te puede contar cuáles son las diferencias y los prejuicios que tienen de una zona y de la otra. Además de telón de fondo, muy de fondo, también hay una pequeña historia de romance que gracias a Dios no es el eje central de la obra, pero que le da ese puntito como de realismo y tú lo ves y te parece tan entrañable y tienes ganas de que todo salga bien. Y bueno, también te muestra la crudeza de la época en la zona del norte, que es la zona más industrializada, el tema de las malas condiciones laborales, de la contaminación, del mal estado de salud y salubridad de la ciudad y de la población que en ella habitaba. Bueno, es un poco, ya digo, te relata un poco todo eso, súper interesante, la edición es maravillosa, esta es la de Alba, me costó solo 5 euros, así que podéis envidiarme. Y me encantó, la leí en lectura conjunta con La pecera de Raquel, creo que fue mi segunda lectura del año, fue en enero. Y ya digo, desde enero le doy vueltas a esta obra, la autora me fascinó justo. En el puesto número 8, muy probablemente os va a sorprender la que voy a sacar, vas a decir, en un puesto tan bajo, pero todo tiene una explicación y se trata de Elantris de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson ha sido mi descubrimiento, bueno, uno de los descubrimientos es que este año ha sido fantástico, ya os digo, de este 2020, fantástico a nivel de lectura, entendedme. Y entonces, bueno, esta es una de sus obras, esta es la primera que se le publicó, esta es la edición del 10º aniversario que sacó Nova, es preciosa, es maravillosa, me encantan los colores y bueno, creo que todos sabréis un poco de qué trata. Trata de la ciudad de Elantris, que anteriormente había sido poblada por una especie de deidades con poderes y que tras una maldición que cae en la ciudad, contraen una enfermedad y todos son como muertos en vida. Sufren eternamente cualquier dolor que padezcan, cualquier herida les duele eternamente y no mueren, o por lo menos no mueren de causas naturales. Entonces, vemos la historia desde el punto de vista de un príncipe, del príncipe de la ciudad contigua, el príncipe que va a ser futuro rey, de una princesa de un reino cercano que viene a casarse con este príncipe y de una especie de evangelizador, un cura que viene a propagar la palabra de su religión, de su culto religioso para intentar adherir este reino al imperio que ya tienen formado bajo esta religión. Me parece muy interesante, la forma de escribir de Brandon Sanderson es muy bonita, el mundo que crea, la ambientación, tú vives dentro, tú sufres por los personajes, pero a su vez estás maravillado por todas las descripciones, no es aburrido en absoluto, no se te hace denso, es muy rápido de leer, no sé, es sencillo, es, ya digo, muy mágico, el sistema de magia en este caso es bastante sencillo. Tenéis que leer a Brandon Sanderson, mi hijo ya lo ha hecho, se leyó este libro en una noche y una mañana, fijaos la envergadura del libro, y ya yo creo que para toda la vida. Este lo leí junto con Nelly de Mundo Forbit en una lectura conjunta de su club de lectura Makeup Con. En el puesto número 7, en el 7 tenemos El Hobbit. Esta se trata de otra lectura conjunta que hice en febrero, en este caso de nuevo con La pecera de Raquel, que era, bueno, febrero fantástico, y seleccionaron El Hobbit para leerla.
Yo había leído El Señor de los Anillos, que hacía muchos años ya, en la primera vez en la adolescencia, pero no había leído nunca El Hobbit. Y la verdad es que la he disfrutado muchísimo. Será una obra que relea. Probablemente no llegué al nivel de alma lectora de Laura, que lo has releído ya, no sé, 8 veces, 7, 8 veces y le fascina. A mí me fascina, pero ya digo, no creo que la vida me dé para leerla tantas veces. Es preciosa, es como un cuento, es muy sencillo, es muy finito, es la historia de Bilbo, de cómo se pasó de ser de un hobbit tradicional, de esos que no quieren aventuras, que disfrutan de estar en su casa, son muy hogareños y muy cerrados, ¿no?, a su comarca, de cómo pasa de ser ese tipo de hobbit a vivir aventuras, a ser un espíritu aventurero, libre, con ganas de descubrir, con ganas de enfrentarse a sus miedos. No sé, me pareció mágico, me pareció tierno, me divertí muchísimo. Bilbo es súper gracioso, el pobrecito mío cuando empiezan a llegar enanos a su casa es como... yo me reí un montón, me gustó un montón, cómo encuentra el anillo, cómo eso daba pie y lo vacilando con su obra El Señor de los Anillos, y no sé, me gustó muchísimo ver esa evolución de Bilbo y el origen de todo lo que llegó después. En el puesto número 6 tenemos, otro pequeño tocho, y es Mujercitas. Este lo hemos leído en lectura conjunta también con el Club de Lectura de Literarian Podcast, que es el podcast que ya lo he mencionado varias veces en el vídeo y no he dicho nada. Es el podcast que llevo con mis compis Ro de Librería 9 3/4, Priscila de Biblioteca de Blue Rose y Selene de Torda de Ciudad. Os dejo también aquí abajo el enlace tanto al canal de YouTube de ellas como al de Literarian Podcast y al iVoox, por si queréis echarle un ojillo a los programas y apuntaros al Club de Lectura, que este año está on fire. Esta es la última lectura conjunta que hicimos en diciembre, que ya digo, fue Mujercitas, de Louisa May Alcott. Bueno, yo la verdad no esperaba de esta lectura que me diese tanto como me dio, porque conocía todas las adaptaciones, pero no son, son todas muy redondas, pero siempre les falta algún pequeño detalle que sí me ha dado el libro. Es muy tierna, es muy bonita, escribe muy delicado, transmite muchísimo, ves todas esas experiencias que viven ellas. La primera parte está basada, me imagino que sabréis, en la infancia y adolescencia de las hermanas, y la segunda parte, aquellas mujercitas, esta es una edición íntegra, vemos ya la etapa de la madurez, ¿no? Un poquito madurez entendida como llegada a la edad adulta y bueno, las problemáticas ya de personas que tienen responsabilidades. En la primera parte disfruté muchísimo, me pareció súper tierna. El abuelo de Lori era una persona, Dios, lloré emocionada de tantos momentos que pasaba, sobre todo con Beth. Es precioso, es muy dulce, es muy divertido ver cómo ellas se enfrentan a las problemáticas propias de niñas y adolescentes que para ellas son un mundo, y que su madre las coge de la mano, las va guiando, las va aconsejando, cómo entre ellas se van apoyando, la relación que tienen, cómo se pelean como hermanas, y cómo luego se reconcilian, vuelven a estar juntas, esa parte me pareció muy tierna. Y la segunda parte ya empezamos a ver problemas más adultos, vemos cómo cada una va descubriendo y definiendo el camino que quiere seguir en su vida, cómo la madre intenta de nuevo estar apoyándolas y cómo se enfrentan a problemas y palos que te da la vida, que nos puede dar a cualquiera y que resultan muy duros. Me pareció muy bonita y que tenéis que leerla si no lo habéis hecho. Ahora en el puesto número 5, un libro que no tengo, pero del cual os dejaré una imagen, no sé en qué lado, en el que me permita un poco la posición en la que estoy. Y se trata de La Quinta Estación. No lo tengo aquí porque si nos seguís, como digo, en Literarian Podcast, sabréis que este año tenemos un grimorio viajero, un libro viajero. Eso quiere decir que cada una ha escogido una lectura que haya hecho y que le haya marcado para enviar para que la lean las demás compañeras. En mi caso yo elegí esta lectura, así que imaginad si me gustó y si me marcó. Ya digo, tanto que está en el puesto número 5. Es La Quinta Estación, como digo, de N.K. Jemisin. Y también la leí en el Julio Fantástico y Black History July. Ya digo que quise aunar las dos iniciativas y leer fantasía escrita por autoras negras. Este libro fue una fantasía, la gente lo cataloga, entre fantasía y ciencia ficción, para mí es más fantasía.
no sé, el sistema de magia me pareció fantástico. La crítica social que hace por detrás de la fantasía. O sea, esta historia se basa en la existencia de unos seres que controlan los fenómenos atmosféricos, quizá, bueno, más bien tipo terremotos y cosas así, tanto para provocarlos como para detenerlos. Y es como esas diferencias, ese ser diferentes, ese ser, tener alguna característica más desconocida para el resto, hace que se les tenga miedo, que se les tema y que se les censure o se les persiga. Ese trasfondo se puede trasladar al tema racial, esa pequeña crítica que hay soterrada hacia este tipo de discriminación a mí me pareció fantástica, pero es que más allá de eso disfruté muchísimo de la lectura del sistema de magia, de cómo está contado, de cómo una de las visiones, porque también de nuevo encontramos un libro desde 3 perspectivas diferentes. Uno de ellos es en segunda persona y apela directamente al lector, o por lo menos uno lo siente así, luego descubres por qué, ¿no? Está así contado, pero apela a tú, o sea, tú eres, tú has hecho, tú sientes. Y eso te hace meterte en la historia de una manera, vivirlo muy, muy intensamente, sufrir especialmente lo que pasa a esta mujer. Y de verdad tenéis que leerla, es una fantasía diferente, es una fantasía muy oscura, muy densa, muy densa no de leer, sino opresiva, ¿no? Bueno, tú sientes todas esas injusticias en ti. En el puesto número 4 tengo por aquí otra autora, bueno, esto tiene un montón de autoras, y es Ursula K. Le Guin. Desde luego, no podéis perderosla. Esta ha sido otra de mis revelaciones de este año. La autora, bueno, en su vertiente de ciencia ficción es en la que yo la he descubierto de momento. Es un libro súper cortito, es un libro que además tiene la letra grande, pero que no se lee rápido. O por lo menos yo no recomendaría leerlo rápido, porque no hay una coma que sobre, no hay una frase que esté puesta por poner que no tenga sentido. Tienes que leerlo de manera pausada, de manera reflexiva, para captar todas las ideas, para captar toda la crítica, para analizar detenidamente todo lo que te quiere contar la autora. Y es que, yo creo que Úrsula es experta en exponerte a esta sociedad o estos hechos y que tú mismo seas el que te posiciones, porque ella no te va a decir directamente esto es así y esto es lo bueno, esto es asá y esto es lo malo, no. Ella te va a presentar cómo se comporta la sociedad y tú vas a tener que posicionarte. Es muy interesante porque te da mucha reflexión, porque tú ves cómo realmente lo que te está contando, aunque se cataloga como ciencia ficción porque tiene muchos conceptos muy abstractos, inventados y complejos, tú puedes perfectamente identificar el comportamiento de la sociedad en la sociedad actual, a pesar de que no esté escrito hoy en día. Y tú dices, esto lo identifico yo con cómo nos comportamos o con cómo se ha comportado la sociedad en otra época o cómo yo creo que se va a comportar y analizándolo haces autocrítica o ves que al final la humanidad es su peor enemigo, o sea, somos nuestro peor enemigo al final. Os recomiendo muchísimo leer a Úrsula, ya digo, de manera muy reflexiva. Y bueno, en la posición número 3, y esta es la razón por la cual Elantris está en la posición 8ª del ranking, encontramos El Imperio Final de Brandon Sanderson, el primer libro de Mistborn. Bueno, ya sabéis que esto pertenece al Cosmere. Si no lo sabéis, tenéis que buscar información y vídeos al respecto porque es un mundo inmenso en el cual sus diferentes sagas se relacionan unas con otras y es maravilloso. La mente de este hombre no sé cómo funciona, pero es privilegiada desde luego. Fue impresionante, me dejó sin palabras. Este año ha sido muy Brandon Sanderson y este fue mi inicio con él y supe desde el primer momento que iba a ser una de mis mejores lecturas del año y es que, bueno, no ha bajado desde mayo. La verdad que tanto la construcción del mundo es todavía más rica a todos los niveles que en Elantris. El nivel de organización política, o sea, cómo te construye el mundo a nivel político, a nivel el sistema de magia, muchísimo más complejo, muchísimo más interesante.
se basa en la aparición de unos seres que son capaces, bueno, seres, son todos humanos, ¿no? Pero algunos de ellos son capaces de controlar, o sea, de ingerir unos metales y mediante la quema en su estómago o la combustión de ellos en su estómago, generar un poder diferente. Cada persona que tiene ese poder puede emplear uno de esos metales, pero hay algunas que pueden quemarlos todos. Entonces esas son las personas nacidas de la bruma. La nobleza es aquella que puede controlar un metal, y luego tenemos los ska, que son esclavos básicamente. Entonces, bueno, tenemos esta distinción de clases sociales y en base a esto pues se desarrolla bajo la figura también antagonista del Lord Legislador. Ya digo, todo esto es un mundo muy rico, un mundo muy oscuro, a pesar de que está ambientado en un mundo en el que o sea, todo es ceniza cayendo, todo es oscuridad, todo es opresión, todo es esconderte, todo es huir. A pesar de ello, te sientes muy dentro y te sientes muy envuelto por toda la atmósfera. Es vertiginosa. El personaje principal, bueno, uno de ellos, que es Kelsier, o sea, es espectacular, es impulsivo, pero luego lo tiene todo tan controlado y tan planeado. Te da de repente un plot twist que, bueno, te deja un poco loca. Hay una protagonista que me gusta un poco menos, que es Bing, que también es una nacida de la bruma y que, bueno, es más adolescente y se nota, ¿no? Y luego hay un personaje que lo mencioné en mi primer y único vídeo, que es Saced, con uno de mis crushes literarios, y es un hombre, para mi gusto, es culto, es inteligente, es sereno, es reflexivo, es resolutivo. Me gustó muchísimo y lo amé. Es verdad que hay una parte un poco más tranquila, pero es que, o sea, se pasa rápido. Es que es un libro que son 600 y pico páginas, se lee muy rápido, se lee muy bien, te quieres enterar del final y te deja con el corazón en un puño. Maravilloso, de verdad, tenéis que leer a Brandon Sanderson. Bueno, y ya entramos en el número 2. Esta, si no hubiese sido porque la primera me marcó muchísimo, esta probablemente hubiese sido eso, la primera, el número 1. Y estoy hablando de Ritos funerarios. Esta fue otra lectura del Make-up Con, del club de lectura de Nelly de Mundo Forby, que me encantó, me fascinó, me rompió el corazón, me atrapó, no podía dejar de leerlo, no podía dejar de llorar o de sentirme destruida por lo que pasa en este libro. Y son los últimos días o semanas de vida de la última condenada a muerte en Islandia, Agnes Magnusdóttir, y bueno, te destruye, ya digo. Tú vas viendo cómo esta mujer tiene que vivir en la granja de unos vecinos, en una población de Islandia, porque allí no había cárceles en las que mantener a los presos, a los condenados, hasta que llegase la sentencia y se pudiera ejecutar esa sentencia, ¿no? Entonces, mientras que se ratificaba su condena a muerte, está viviendo en una granja y se ve su relación con esas personas, los prejuicios que tienen cuando ella llega y el miedo que le tienen, cómo ella se relaciona también con una persona religiosa que está allí para ayudarla a cerrar un poco su vida, a servirle como de apoyo y de guía espiritual antes de, bueno, pues el desenlace final, ¿no?, del libro. Estás todo el tiempo queriendo que algo cambie, que algo salve al final el destino que tiene esta persona. Ella va contando, como digo, toda su historia, desde que es una niña hasta que llega pues a esta granja, o bueno, hasta que ocurren los sucesos por los cuales ha sido condenada. Está condenada por un asesinato. Y bueno, ya digo, la pluma de la autora te lo cuenta sin hacer saña, sin hacer sangre, sin centrarse en el morbo para nada. Te cuenta los hechos, pero además te da una ambientación, o sea, te describe Islandia, te describe las sensaciones, el frío. Tú sientes frío, pero por otro lado sientes esa humanidad y esa calidez del momento en el que ella está con la familia en la granja y está hablando con ellos. Y no sé, es mágico, es mágico. Tú ves Islandia, la vives y es muy bonito como escribe la autora Hannah Kent. Bueno, yo quiero continuar leyendo todo lo que haya escrito la autora, pero si vais tarde como yo, nunca es tarde para disfrutar de una historia como esta y ya digo, maravillosa. Y finalmente en el número 1
No será sorpresa para aquellos que nos sigan en el podcast de Literarian Podcast y tal, pero bueno, yo la saco. Uf, esto va a ser complicado, ¿eh? El camino de los reyes, de Brandon Sanderson. Es cierto que probablemente Palabras radiantes sería mi mejor lectura si lo hubiese terminado en el 2020, pero no ha sido el caso. Estamos leyéndolo en lectura conjunta. Esta lectura fue en agosto. La organizaron Amarie, una de las autoras del top 10, Amarie de Inladris, y Ro de Librería 9 3/4, organizaron esta lectura conjunta a la que al final nos sumamos un montón de personas. Fue súper divertido leerla, nuestras teorías y nuestras confabulaciones sobre qué es lo que podía estar pasando o iba a pasar. Fue muy guay la experiencia. Y a partir de aquí, este iba a ser el inicio y no sabíamos a dónde nos iba a llevar. A partir de aquí hemos continuado leyendo todo el archivo y bueno, de ahí todo el resto del Cosmer, ¿no? Obra magna de Brandon Sanderson. Esto va a ser una decalogía dividida en 2 pentalogías. Bueno, esto ya digo que da para mucho, todo relacionado con el resto de libros asociados al Cosmer. Una mente maravillosa que lo va hilando todo y de la cual, si tú has leído ya más libros, vas viendo detallitos que te van completando y redondeando la lectura. Maravillosa, unos personajes estupendos, pero es que la construcción del mundo en este caso, si hemos dicho que en el Antris era más sencilla, en Mistborn era mucho más completa, aquí es otro nivel. Te ponen antecedentes históricos que al principio, claro, te desubicas porque no sabes de qué te está hablando, pero una vez que ya estás metida en todo el vocabulario que te introduce, en el nombre de los personajes, en la historia de cada uno, es que lo vas viviendo de manera natural y no te pierdes. Es muy redondo, muy completo, los personajes están muy bien perfilados, tienen sus claros y oscuros, sus grises. Hay un personaje con el cual muchos no empatizan y dudan de su moral. Es cierto que es de moral dudosa en algunos momentos, pero yo entiendo al personaje y, bueno, creo que hablé de él en el anterior vídeo, como digo, que era Shallan. Shallan levanta pasiones y odios a partes iguales. Yo estoy muy a favor de ella, de momento, en el sentido de que entiendo sus motivaciones, pero es eso, te posicionas, lo vives, sufres con los personajes. Son personajes que irradian carisma, que cada uno de ellos tiene un papel muy específico, te ríes con ellos, te indignas con muchas situaciones. Es maravilloso. El sistema de magia se basa, no es tan elaborado quizás en algunos aspectos como el de Mistborn, ni es tan sencillo como el de Landris. Es una cosa intermedia porque estamos hablando de una saga que van a ser muchos libros y que te va a ir desarrollando ese sistema. Hay muchos componentes que hacen que sea tan interesante, que esté tan bien escrito, que te lo cuenta de una forma sencilla que puedes entender, que además no te puedes despegar del libro, que es adictivo, que ya digo, yo acabé las últimas páginas, lloraba a moco tendido y ya estaba todo resuelto, pero no sé por qué la forma en la que hablaban los personajes era como lo que decían, no sé, me llegaba muy profundamente y lo disfruté muchísimo. Así que bueno, El camino de los reyes, y ya veis que Brandon Sanderson, Dios, tengo este brazo hecho polvo después de este vídeo. Brandon Sanderson ha estado en tres posiciones de este ranking porque ha sido su año. Y bueno, comentadme un poquito si habéis leído alguno de estos libros, qué os han parecido, si estáis de acuerdo conmigo en su calidad o no estáis de acuerdo conmigo y os han parecido, pues eso, un poco despropósito. Os invito también a que si no habéis leído ninguno de ellos y queréis saber algo más, pues me pidáis reseña o comentemos un poquito más y ya os diré. Y si no os llama la atención ninguno o hay alguno que decís, uy, es que a este le tengo prejuicios por tal o tal motivo, lo que queráis. También podéis comentarme si queréis cuáles han sido vuestras mejores lecturas. Espero que este vídeo os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente. Chao.